Bueno, para entender de verdad la evolución económica y social de América Latina, es absolutamente fundamental irnos a las raíces históricas de la reforma agraria boliviana de 1953. En este análisis vamos a ver cómo siglos de historia económica chocaron de frente con una necesidad urgente de justicia social. Vamos a descubrir cómo el pasado acabó construyendo un sistema que literalmente era insostenible. Y para que este análisis tenga el máximo rigor, especialmente pensado para estudiantes universitarios e investigadores, toda nuestra base teórica viene del excelente trabajo del MSc José Federico Durán Velasco. Fieles a su lema de Haciendo del Derecho Ciencia, nos vamos a basar en sus impecables textos analíticos sobre la Ley 3464 para entender a fondo esta enorme transformación histórica y jurídica. Aquí tenéis nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, pasaremos de los incas a la colonia extractivista. Segundo, veremos la república y el latifundio. Tercero, el impacto real en la población indígena. Cuarto, ese choque entre el MNR y la élite minera. Y terminaremos con la resolución a través de la tierra y la justicia social agraria. Venga, entramos de lleno en la sección 1, de incas a colonia extractivista, el principio de todo este quiebre. Fijaos bien en esta línea temporal, porque trazar esta base es clave para entender la magnitud de la disrupción histórica. Pasamos de la era inca, que se basaba en una agricultura colectiva y de autoabastecimiento, a una colonia española que impuso un giro hiperviolento hacia el extractivismo. Luego marcamos 1825 con la independencia, hasta llegar al gran estallido de 1952 con la Revolución Nacional. Como recogen los textos jurídicos, los incas tenían un sistema de apropiación colectiva de la tierra que garantizaba que el pueblo tuviera sus necesidades cubiertas. Pero claro, la conquista dislocó esto por completo y con una violencia extrema. La economía agrícola pasó a ser una simple máquina extractiva de minerales. Se impusieron regímenes de trabajo forzado brutales, como la mita en Potosí y el yanaconazgo en el campo, lo que supuso el inicio de la depauperación sistemática de la población indígena. Pasamos a la sección 2, República, latifundio y herencia colonial, o, como podríamos llamarlo, un falso comienzo. Porque en 1825 se proclama la República, y uno pensaría que llegaba la liberación esperada, ¿no? Pues para nada. Los documentos revelan que los llamados criollos feudales desvirtuaron por completo las aspiraciones de la Guerra de la Independencia. En vez de modernizar el país con una revolución democrática, lo que hicieron fue consolidar la tierra en latifundios gigantescos, manteniendo a los campesinos en las mismas condiciones serviles de siempre. Ahora, lo que es verdaderamente alucinante son los datos. Según el censo de 1950, solo un minúsculo 4,5% de los propietarios tenían en sus manos el 70% de la tierra privada. Hablamos de fincas de hasta 10.000 hectáreas explotadas de forma semifeudal. Era una concentración de tierra totalmente extrema, destructiva y profundamente irracional. Y ojo, porque este latifundio no solo era una injusticia tremenda, es que macroeconómicamente era un desastre total. Las estadísticas demostraban que apenas el 1,5% de las propiedades las trabajaban sus propios dueños. Mantenían métodos tan primitivos que impedían cualquier desarrollo. El resultado, el Estado boliviano se veía obligado a gastar un asombroso 35% de sus divisas, repito, el 35%, solo en importar alimentos básicos, un auténtico fracaso del sistema. Y esto nos lleva a la sección 3, el impacto en la población indígena, donde pasamos de los números macroeconómicos al verdadero coste humano. 80%. Quedaos con esta cifra un momento, porque duele. Ese era el nivel abrumador de analfabetismo entre la población adulta boliviana derivado de este modelo. Un número que refleja perfectamente el impacto directo y devastador de un régimen de servidumbre que se mantuvo de forma implacable durante toda la República. Los registros oficiales nos dibujan una realidad desoladora. Hablamos de despojos injustos de tierras comunitarias, de la imposición de una servidumbre personal totalmente gratuita, viviendas en condiciones infrahumanas y unas tasas de desnutrición y mortalidad simplemente pavorosas. Lógicamente, estos abusos sistemáticos y exacciones tributarias tan brutales fueron la chispa más que justificada que encendió rebeliones históricas sangrientas, como las lideradas por Túpac Amaru y los hermanos Katari. Llegamos así a la sección 4. El MNR contra la élite minera, el punto crítico de la crisis estructural del país. Y esta comparativa ilustra a la perfección el choque de trenes que se vivía entonces. Por un lado, una alianza muy estrecha entre la élite minera y los latifundistas, apostando ciegamente por el extractivismo, la monoproducción y el atraso rural.
y en el otro extremo, el movimiento nacionalista revolucionario, el MNR, canalizando el enorme descontento de obreros, campesinos y clases medias con un proyecto radical y opuesto: industrialización agraria, redistribución de tierras y verdadera unidad nacional. Claro, para desmontar legalmente el sistema imperante hacían falta argumentos contundentes, y la Ley 3464 lo dejó por escrito en sus considerandos de forma tajante, describiendo la propiedad rural de la época, y cito textualmente, como injusta, defectuosa, contradictoria e irracional. Básicamente se denunciaba que todo el sistema se sostenía sobre exacciones y puro fraude legal. El argumento jurídico definitivo vino directamente del artículo 17 de la Constitución de aquel momento. La ley establecía que, para que la propiedad fuera respetada, debía cumplir una función social. Y evidentemente, con sistemas arcaicos de explotación y un régimen inhumano de siervos, los latifundios no solo incumplían esta función vital, sino que se habían convertido en un enorme obstáculo para el progreso de la nación. Y finalmente, llegamos a la sección 5, Tierra y Justicia Social Agraria. El clímax y la solución estructural de esta historia. Entonces, el punto crucial aquí, la innovación jurídica más brillante de todo este proceso fue algo que lo cambió todo: instituir formalmente el trabajo como la fuente primaria del derecho a la tierra. Se quebraron de un plumazo siglos de acumulación hereditaria y fraudulenta, estableciendo un principio inquebrantable: conceder las tierras a quienes efectivamente las estaban trabajando. Y la reforma agraria no se quedó en papel mojado. Se aplicó mediante 5 pasos metódicos y muy ágiles. Primero, expropiar y redistribuir los latifundios improductivos. Segundo, devolver a las comunidades indígenas sus territorios usurpados, respetando sus tradiciones. Tercero, liberar al campesinado, aboliendo de una vez por todas la servidumbre gratuita. Cuarto, modernizar el agro con técnica y créditos. Y quinto, promover la migración interna para una distribución demográfica mucho más racional. ¿Por qué? Fijaos. Los objetivos de la reforma iban muchísimo más allá de lo puramente económico. Al fomentar la migración interna, lo que buscaban era integrar el oriente y el occidente del país. Se trataba de afirmar la unidad nacional, reivindicando a la población indígena por fin como sujetos activos en la economía y sentando de manera efectiva las bases para la democracia y la paz social. Bueno, y para cerrar este análisis, os dejo con una reflexión profunda, muy debatida hoy en día en los círculos académicos. Si bien instituir el trabajo como derecho fue una revolución monumental en 1952, ¿creéis que se logró borrar de forma permanente toda esa pesada herencia colonial en las estructuras de Bolivia? Es una interrogante provocadora que nos invita a seguir cuestionando y estudiando la historia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración.